Buenas tardes, mi nombre es William Alberto Guerrero, soy estudiante de segundo semestre de la Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana. Estoy haciendo este video para realizar la actividad número 5, YouTuber crítico, del espacio académico de pedagogías decoloniales. Eh, la intención de este video es presentar el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico y cómo se diseñaría una clase partiendo del punto de vista del pensamiento crítico? El pensamiento crítico es el pensar mediante un conjunto de juicios y opiniones que corresponden o proceden de un análisis. Es un pensamiento razonado, reflexivo, orientado a la decisión de creer o hacer, es decir, se analizan, se entienden o se evalúan el conjunto de afirmaciones o conocimientos que intentan representar un determinado hecho. El pensamiento crítico es la facultad o capacidad para formar o combinar ideas o juicios sobre un tema que responden o proceden de un análisis. Este análisis puede realizarse a través de la observación, la experiencia, el razonamiento, las reflexiones. El pensamiento crítico requiere de precisión, de claridad, de evidencias y equidad, porque se deben evitar juicios irracionales y sin fundamento, es decir, tenemos que buscar la verdad. El pensamiento crítico se enfoca a la evaluación de la autenticidad y la validez de las afirmaciones, usando conocimientos, habilidades y pensamiento. Es importante este pensamiento crítico porque radica en la evaluación de diferentes tipos de afirmaciones de forma crítica. Nos puede ayudar para la toma de decisiones. Gracias al pensamiento crítico se pueden resolver diversos problemas que se presentan en la vida diaria. Es la clave para solucionar muchos problemas. Se puede identificar el proceso correcto, hacer un análisis correcto, determinar las alternativas y seleccionar la mejor opción. Se pueden establecer 3 fases cuando se necesita resolver un problema desde el punto de vista del pensamiento crítico. El primero es identificar adecuadamente el problema, definirlo plenamente de tal manera que si se define muy bien, se implica pasar a la segunda fase, que es el acto o operación, que son las actividades que determinan para solucionar el problema, es decir, establecer las estrategias o estudiar mejor las estrategias y opciones que tenemos para escoger una solución. El tercer punto, después de haber estudiado todas las opciones de solución, escoger la mejor solución para que de esta manera el problema sea resuelto. El pensamiento crítico ayuda a cada una de estas etapas en la solución de problemas, facilitando el proceso de solución de estos problemas. El proceso consiste en razonar y decidir sobre aquello que se cree o se hace. Este mismo permite desarrollar habilidades intelectuales con las cuales podemos comprender diversos contextos en los cuales el ámbito de nuestra vida, ya sea ámbito profesional, en el ámbito educativo o familiar, entre otros. También enseña a distinguir los procesos básicos mentales que integran el pensamiento crítico reflexivo, que vendría siendo aquel que actúan según la forma de pensar de cada uno. Es fundamental en todos los aspectos, forma parte del día a día, es vital para el desarrollo personal y para la toma de decisiones. El fortalecimiento de las habilidades y destrezas básicas se incorpora en el proceso de enseñanza-aprendizaje con criterio didáctico, acompañado de habilidades cognitivas, habilidades de conceptualización, aplicación, análisis, síntesis y evaluación de la información percibida o generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación guiada por la creatividad y la acción, es decir, el aprender a aprender, y de la dimensión valorativa actitudinal, es decir, el aprender a ser, con el fin de desarrollar las competencias laborales en el aprendiz o laborales en el aprendiz, teniendo en cuenta los criterios establecidos por el sector productivo. Los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación institucionales generan el espacio ideal para promover la interacción general del aprendiz.
con el fin de desarrollar sus capacidades para integrarse asertivamente dentro de la comunidad del aprendizaje, para identificar las necesidades e intervenir en las propuestas de soluciones con capacidad de reflexión, mentalidad crítica, flexibilidad mental, explorando la posibilidad que existen alternativas diferentes con el fin de visualizar la lógica o la falta de ella, evitando el conocimiento sesgado e incluso circunstancias de dudas. Es importante intentar buscar una solución veraz, justificable, potenciando el pensamiento crítico, la empatía, la mente abierta, ejercitable, con alta capacidad de análisis, cuestionando estereotipos, buscando y comparando elementos contradictorios, informándose sobre los aconteceres, generando procedimientos inconscientes de información y la participación activa y propositiva en la formulación y desarrollo del proyecto formativo, que es el que terminan finalmente entregando los aprendices como un producto final. El fomentar estos procesos de metacognición entre instructores y aprendices toman en conciencia los procesos mentales del pensamiento para desarrollarlos y acrecentar una actitud de apertura hacia el fortalecimiento de estos procesos, favoreciendo la posibilidad de alcanzar el pensamiento elaborativo utilizando espacios de tutorías para mejorar conocimientos y para que se trabajen aquellos cognitivos que se han desarrollado. Bueno, pero el punto central es cómo realizar una sesión o una clase o sesión crítica. Lo que se está proponiendo para una sesión crítica es comenzar una sesión de formación en el cual se va a colocar a los aprendices, son aprendices porque la actividad se va a desarrollar en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el Centro de Servicios Financieros, en la modalidad tecnología de gestión empresarial. Por consiguiente, la idea es proponer una sesión crítica en la cual se comience con la proyección de un video corto sobre una reflexión inicial. Esa reflexión inicial puede ser sobre un aspecto de la vida diaria, algo de motivación o algo que tenga que ver con los contenidos de esa sesión crítica. Posteriormente a este video de reflexión se comenzará o se aplicará una prueba corta, que no demore más de 5 minutos al comienzo de la clase. Estas pruebas pueden ser de selección múltiple o de verdadero o falso, de tal manera que incentiven a los aprendices a repasar las notas de los contenidos de las clases anteriores y mantenerse al día con el avance de los proyectos formativos. Posteriormente se originará o se gestionará una sesión de lluvia de ideas, en la cual se le preguntará a los aprendices qué es lo que desean aprender, renunciando a sus conocimientos previos, pero sobre los contenidos que tenemos que abordar. Igualmente, se podrá realizar una lista de preguntas para que ellos redacten lo que desean aprender, que se seleccionen preguntas, puede ser individualmente o puede ser por grupos de estudio. Los grupos de estudio son los GAES, como se conocen, son grupos de aprendices de 3, 4 o 5 aprendices en los cuales ellos sesionan o se reúnen en la clase para trabajar y se reúnen también desescolarizadamente para asesorar a las empresas en el proyecto formativo. El proyecto formativo consiste en escoger una empresa del sector real y asesorarla en diferentes áreas y diferentes aspectos de la empresa. En este caso, estamos abordando el asesoramiento desde el punto de vista contable y financiero. Entonces, esta lista de preguntas se realizará de manera que ellos puedan tener un razonamiento positivo y crítico. Se evaluará la claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia y justicia. Ya en la sesión se impartirán o se variará con los debates. Los debates que se le piden a los GAES que redacten entre sus grupos de estudio los argumentos que ellos emplearán para asesorar a las empresas de acuerdo con los contenidos. Deberán seguir instrucciones, redactar posibles contraargumentos y tener la asesoría lista
para plantearla ante la empresa en el proyecto formativo. También se les puede plantear que hagan listas de afirmaciones verdaderas o falsas. Se les pide a los aprendices que redacten afirmaciones correctas e incorrectas de lo adquirido en clase y que posteriormente intercambien esas listas de afirmaciones con el fin de que puedan redactar afirmaciones ciertas y negativas y puedan distinguir lo que es cierto y lo que no es cierto. Igualmente, se les pedirá que tengan en cuenta las reglas profesionales en cuanto a la teoría estudiada en el curso. A través de las prácticas del pensamiento crítico, los aprendices serán conscientes de dominar esos conocimientos críticos en su asesoría profesional. Una vez los aprendices han adquirido la formación y la competencia, antes de ir a las empresas se les hace un juego de simulación. Esa es la propuesta. Diseñar juegos con los aprendices para que escojan diferentes alternativas a una posible solución. Es decir, se le presentan estudios de casos en los cuales el aprendiz tiene que escoger entre diferentes situaciones y diferentes alternativas de solución cuál es la que le puede rendir el mejor fruto o la que le puede arrojar mejores resultados. Ellos mismos en sus grupos de estudio tienen que estar en capacidad de tener y escoger en cada uno de los aspectos que tienen que asesorar a las empresas y diseñar sus asesorías, de tal manera que empleen el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo. Antes de ir a las empresas, lo que deberán hacer los aprendices es, con base en los contenidos, con base en los juegos, en los debates, en las preguntas, en los videos, en toda la sesión crítica, deben empezar a redactar preguntas para realizar el instrumento con el cual recogerán la información. Ese instrumento podrá ser un cuestionario o podrá ser una lista de chequeo. Con ese cuestionario se basará en cada uno de los temas de asesoría. Por ejemplo, desde el punto de vista legal, el punto de vista contable, por ejemplo, la contabilidad, los documentos contables, los libros contables, el ciclo contable, las propiedades, los activos, los pasivos, los ingresos, los gastos, la nómina, los inventarios, los impuestos, los estados financieros, el análisis financiero de la empresa o de los estados financieros de la unidad productiva, el análisis vertical, el análisis horizontal, los indicadores y finalmente el presupuesto, en el cual realizarán las cédulas presupuestales y deberán estar en condiciones de hacer proyecciones de estados financieros. Entonces, los aprendices tienen que estar en la capacidad de estudiar desde el punto de vista legal todos los aspectos de la unidad productiva y asesorar en cada uno de estos aspectos cuál es la mejor solución para los problemas que enfrenta la empresa. Obviamente que los alumnos tienen que debatir entre ellos y se contará con la asesoría permanente del instructor, el cual les ayudará en la toma de decisiones, les aconsejará cuál es la mejor solución para cada uno de los tópicos y de las decisiones y asesoramiento que deben dar ellos en cada una de las áreas de la empresa. Y ya para terminar la sesión, entonces se implementará las técnicas de evaluación. Las técnicas de evaluación se implementan tres tipos de evaluación. La evaluación de conocimiento, la cual consiste en un cuestionario de preguntas con 4 opciones de respuesta, una verdadera. Igualmente se implementará la evaluación de producto y la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño consiste en un taller en el cual se aplicará los contenidos y se analizará los resultados del taller con base en los contenidos y en la sesión del pensamiento crítico. Y finalmente, la evidencia de producto será o consistirá en la asesoría que ellos deberán realizar a la empresa. Deberán elaborar un proyecto formativo en cada uno de los aspectos mencionados y en cada uno con base en la información recogida en la empresa y realizarán un análisis y efectuarán una recomendación en cada uno de los aspectos financieros y contables de la empresa y entregarán
y este proyecto terminado deberán sustentarlo ante el comité de proyectos de el SENA y ante los propietarios o dueños de la empresa o sus delegados que envíen en el momento. De tal manera que deberán no solamente terminar su proyecto con asesorías ciertas de pensamiento crítico, aplicando exclusivamente el análisis, sino que también deberán sustentar el por qué recomiendan esas propuestas de soluciones a cada uno de los problemas que presentan las empresas. Finalmente, en las sesiones se acostumbran a hacer o se aconsejan hacer preguntas técnicas sobre, por ejemplo, la claridad. Se puede preguntar por qué lo ilustran así o qué quiere decir, por qué hacen ese procedimiento de esa manera o recomiendan solucionar un problema de esa manera. O de exactitud, si tienen la certeza de que eso puede funcionar y está de acuerdo con la norma o no. O de precisión, también pueden ofrecer los detalles, pueden precisar aún más cada uno de los procedimientos que están asesorando. También implican preguntas de relevancia, a ver qué tanto afecta o qué tantos problemas o qué tantas afectaciones tiene la empresa y cómo afectaría la solución que se propone en ese asunto. Igualmente, se acostumbran a hacer preguntas de profundidad en las cuales qué implicaciones traería el asesorar a la empresa de determinado punto de vista y si esa solución es la más adecuada o no desde el punto de vista legal y empresarial. También se acostumbran a hacer preguntas de amplitud, considerar diferentes puntos de vista, estudiar, verlo desde otra forma, no solamente desde el que dicen que así se hace siempre. Se acostumbran a hacer preguntas de lógica, es la relación entre lo escrito, lo que se desprende de los puntos de vista, si tiene sentido o no. Como también las preguntas de importancia, que es la idea central y enfocarse en las soluciones más importantes y en los aspectos más importantes de la empresa. Ellos deben tener en todo momento los datos de la empresa con información gerencial y representarlos desde diferentes puntos de vista. También se sugiere utilizar gráficos y oraciones sencillas que introduzcan enfoques de temas planteados utilizando pensamiento crítico, exposición desde diferentes puntos de vista de los temas planteados. Activar la participación de todos los aprendices utilizando la técnica de participación al azar, escribir tarjetas con nombres para contestar preguntas durante la clase. Fomentar que los aprendices se conozcan entre ellos, trabajen juntos, por eso los GAES o grupos de trabajo, que utilicen la escucha activa pidiendo que se resuman en sus palabras lo que ha dicho otro compañero. Utilizar el método socrático para hacer preguntas y organizar debates entre los alumnos sobre temas que generen controversia. Por eso se estudian noticias, por eso se estudian y se miran las soluciones que ellos están planteando con el fin de promover el pensamiento crítico. Fomentar el trabajo colaborativo a través de pequeños grupos o GAES de estudio como los se tienen diseñados, de tal manera que tenga que describir objetivos, exponer estrategias a utilizar para resolver los problemas. Promover de esta manera la revisión por pares de trabajos escritos, de manera que puedan retroalimentarse no solo con el instructor, sino entre sus compañeros del grupo de trabajo. Utilizar la técnica de clase invertida, donde los trabajos de lectura, documentación y búsqueda de información la realizan en casa y en el aula y debatir sobre el tema tratado. Igualmente, para las clases es conveniente apostar la metodología de prácticas que incentiven el análisis, la reflexión, se contacten con el mundo real. Por ejemplo, establecer debates. Es necesario establecer debates sobre las actividades de los aprendices con espíritu crítico, capacidad de análisis y aprender a elaborar juicios. También que trabajen en el aprendizaje cooperativo y descubran la importancia de valores como la empatía y la tolerancia. En el SENA, la diversidad es cosa de todos los días y la inclusión será uno de los principales objetivos dentro de las clases que nosotros nos estamos proponiendo. Se puede plantear un debate a partir de la lectura de libros, de artículos, de visualizaciones de videos, de situaciones conflictivas de la clase, de tal manera que los aprendices, después de analizar la información, argumenten una posición de la que pueden ser capaces de escoger. También se necesita fomentar el análisis, tratar de planear preguntas abiertas en la clase y practicar las técnicas de reflexión y desarrollo de los distintos mecanismos de razonamiento.
plantear problemas a retos concretos, presentar a los aprendices actividades que tengan que resolver un problema de la vida diaria, afrontar un caso, que desarrolle pensamiento crítico en el cual se les presente todos los días y que ellos puedan mediante esto incrementar la autoestima y su imaginación. Aplicar los aprendices o el aprendizaje basado en proyectos. El proyecto que deben elaborar ellos puede servir como medio para que investiguen, analicen y argumenten. Es el famoso proyecto formativo. Importante motivarlos, crear un ambiente participativo, invitar a los aprendices a expresar sus opiniones y reflexiones. También promover preguntas para pensar, diferentes preguntas abiertas, con opiniones, que se vean obligados a comparar diferentes fuentes y tener una posición. Es necesario, obviamente, hacer preguntas pertinentes. Dar tiempo para que ellos piensen, reflexionen, organicen su trabajo, organicen su lista de chequeo, su cuestionario, vayan a las empresas, recojan la información, posteriormente la analicen y puedan hacer sus recomendaciones con pensamiento crítico y basados en las normas. Igualmente, utilizar las tecnologías o las metodologías activas donde los aprendices son protagonistas pasivos, escucharán y volverán a repetir lo que se ha explicado, con estrategias como el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje o flipped classroom despertará mucho interés, una motivación o curiosidad por aprender. Además, el trabajo en equipo introducirá a los aprendices a compartir opiniones, discutir, buscar información, discernir para construir una respuesta final. Fomentar el clima de confianza y relajado. En el aula debe ser el acompañamiento permanente con los instructores y los aprendices de tal manera que puedan pedir ayudas a los compañeros, al grupo de estudio y a los instructores y puedan tener siempre unas respuestas a sus preguntas, inquietudes y a sus reflexiones. Se trabajará también casos en los cuales tengan que plantear conflicto de valores, los cuales puedan asumir o deban asumir una posición y sean capaces de sustentarla, que puedan reflexionar acerca de los propios valores, las acciones definitivas y los argumentos del porqué. Se implementará también el análisis y comparación de noticias de tal manera que se tengan diferentes medios y puedan los aprendices construir su conocimiento partiendo de la reflexión y la comparación o contraste de diferentes fuentes. Se tendrán también actividades para situaciones de conflicto cognitivo y para consensuar en el grupo una solución. Es importante el análisis de noticias, analizar y comparar las noticias de diferentes perspectivas, ya sea con diarios, televisión, prensa, radio, de tal manera que los aprendices construyan su propio conocimiento partiendo de la reflexión y el contraste de diferentes fuentes. Importante también tener situaciones en las cuales mediante el conflicto cognitivo consensuar en el grupo, de tal manera que ellos puedan discutir, estudiar las soluciones, argumentarlas y presentarlas al resto de sus compañeros y al resto de la clase para solucionar problemas. Finalmente, hay que empoderar el proceso de aprendizaje a partir del ejercicio de la autonomía, justificando, analizando y argumentando, fomentando su autonomía y el desarrollo del pensamiento crítico de forma autónoma, con conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y toma de medidas, y la autogestión como oportunidades para que se les brinden estrategias didácticas. Esta es la propuesta de una sesión de clase pedagógica en la cual se debe impartir la formación por competencias mediante el pensamiento crítico. Espero haya sido un trabajo claro y que pueda ser analizado por el respetado doctor docente. Muchas gracias, muy amable.